sábado, no es viernes, pero bueno, hubo ración extra de microreña esta semana, o sea que no creo que haya queja ninguna. Microreña 95, ya sabéis. Me di peor porque me he girado para ver lo que me quedaba de la pila de leídos y me queda aún, pero bueno. Yo creo que esta semana con un par de microreñas ya nos ponemos bastante al día y podremos volver a la normalidad. Sin más, que luego me enrollo mucho y ya habéis visto que hemos cambiado un poco en Instagram por darle un poco de contenido también. Vamos a anunciar con un poquito de antelación los 10 cómics que vamos a reseñar para que luego vengáis aquí a YouTube a ver el vídeo. Un poquito de trabajo, tampoco es gran cosa. Tengo que poner el enlace en la bio, pero bueno, todo llegará. Empezamos. Este Horroden, que es la segunda parte de, me parece la primera se llamó Japón o Japán o algo así, con guión de Buronson, guionista, ya sabéis, de El Puño de la Estrella del Norte, entre otros mangas conocidos, sobre todo de aquella primera hornada de mangas que llegó a España a través de la editorial americana Viz Comics, pues El Puño de la Estrella del Norte, Crying Freeman, bueno, bastantes series en un formato curioso, que no me rollo más. Pero sobre todo, pues con dibujo de Kentaro Miura, pues nuestro añoradísimo autor de Berserk, que lo vamos a echar muchísimo de menos. No deja de ser una curiosidad, no me parece que sea una cosa obligatoria en las estanterías, más allá de, pues eso, de ver un trabajo de un Tetsuo, o sea, de un Tetsuo Hara, estoy con El Puño de la Estrella del Norte en la cabeza, de un Kentaro Miura muy seminal, ¿no? Muy de principios, un poco anunciando lo que luego llegaría a ser capaz de hacer, pero desde luego no dando la dimensión de lo que luego sí hace en Berserk, cuando se transforma en uno de los mejores dibujantes que ha habido y que probablemente habrá. Un cómic, pues eso, entretenido, bastante flipado. Buronson, la verdad es que es un guionista muy flipado, muy de fliparse y de ideas muy flipadas. Pero bueno, entretenido, ya os digo, para mí, si sois fans de Kentaro Miura, pues es un tomo unitario, es un poco la continuación, pero ya os digo, se puede leer independientemente, sin ningún problema, y me parece que si eres fan de Miura, pues es obligatorio en la colección, hay que tenerlo porque sí, porque estas cosas cuando eres coleccionista hay que tenerlas y punto. Voy con el segundo tomo de Tokyo Revengers. Me decían, estoy viendo opiniones encontradas. Me han puesto un comentario de Koki que le había dejado muy frío. Pues oye, a mí me está gustando el Tokyo Revengers. Entiendo que te pueda dejar frío, pero me parece que es una colección que para todo el hype que tiene no decepciona. A mí me está gustando la historia, el dibujo sobre todo, me flipa, me mola muchísimo cómo dibuja a Ken Wakui. Y es un manga bueno, que me parece que sí que se corresponde un poco todo el hype y la fama con lo que luego nos entrega, ¿no? Comprendo que haya gente que no le guste, pero bueno, los gustos son libres y cada uno nos gustan cosas diferentes, ¿no? A veces no se coincide y no pasa nada, pero sí que me parece que es un manga muy destacable. Como digo, gráficamente me parece que está a un nivel altísimo, altísimo de verdad. Me parece que no es uno de estos tebeos que dices, "Buah, madre mía, lleva el hype, pero el dibujo es no sé, por ejemplo, ya hablaremos de Haikyuu, que me está resultando bastante más empalagoso, por decirlo de alguna manera. Me está costando bastante más digerir Haikyuu y el dibujo me está gustando bastante menos que este Tokyo Revengers, que creo que se lee muy bien, se lee muy finito, se tragan los tomos, te los comes en un pim pam. Y tienes ganas de ver un poco por dónde evoluciona la historia, ¿no? Esta historia ya os comenté, viajes en el tiempo, pandilleros. Sobre todo me está gustando mucho que hay un trabajo de diseño de personajes, siendo pues, seres humanos, nada fantástico, son pandilleros, pero hay un trabajo de diseño de personajes muy interesante y a nivel gráfico de verdad me parece que está a un muy buen nivel. Y de historia a mí me entretiene, que es un poquito lo que ya sabéis que le pido a los tebeos. Vamos con otro, Anamorfosis de Shintaro Kago. Amigos, en el mundo hay dos tipos de personas, los que disfrutan con Shintaro Kago y los que vomitan con Shintaro Kago. Yo soy del primer grupo, me flipa este autor. Y cada cómic que leo suyo me flipa aún más. Eh, Todo en él me gusta. Me gusta cómo guioniza, me gusta las ideas que tiene, me gusta las ideas que plantea, me gusta cómo resuelve las historias. La primera, la de Anamorfosis, que es un poco la que le da el contenido al volumen. El final me parece que hace este juego que muchas veces hace Kago
con la narrativa, con lo visual. Me recuerda mucho en algunos de sus tebeos y cómo maneja los elementos del cómic a Imbatible, ¿no? Este cómic que ya sabéis, tiene mucho de este usar, pues narrativas, espacios, perspectivas, ideas, imágenes, y me gusta muchísimo. Y luego ya la segunda parte, que es una recopilatorio de historias cortas, ya entramos con el cago más hardcore, ¿no? Más de sexo, sangre y animalada continua. Pero me gusta mucho este autor. Me parece que evidentemente no es para todos los estómagos. Muchas veces lo que cuenta es profundamente desagradable, pero quizás en eso consiste su encanto, ¿no? En tratar temas que absolutamente intratables, absolutamente prohibidos, y hacerlo con una inteligencia en las historias, en los planteamientos y en el desarrollo que me parece brutal. Shintaro Kago, de verdad, me parece uno de estos autores de referencia, me parece uno de los tíos más inteligentes y que más saben cómo manejar el TVO que ahora mismo hay en el mundo, y todos sus cómics, hasta los más flojitos, para mí son compra obligatoria. Es uno de mis autores de manga preferidos y cada tomo que leo de él se convierte en otro ladrillo de ese muro de admiración que siento por Shintaro Kago. Cambiamos ya de tamaño, pasamos cómic nacional y un pendiente que tenía desde hace mucho tiempo, que es el En Camino de José Ángel Ares y Paco Hernández. Lo tenía, aproveché en Zaragoza que estaban para comprármelo, no solo para saludar a Paco, sino para que encima me lo dedicaran. Y bueno, En Camino yo diría que es un TVO muy Paco. Y no lo digo a malas, todo lo contrario. Ya sé que al final siempre acabo hablando de mí, pero es que soy un fato y un gilipollas, la vida es así. Pero el otro día en la entrevista que me hizo Fernando Llora hablaba del estilo, ¿no? De si había un estilo reconocible en los cómics que yo hacía. Yo le decía que sí, que creo que hay una impronta en la manera en la que escribes y cómo planteas las historias y cómo desarrollas los personajes que habla mucho de ti. Y Paco Hernández creo que tiene esa misma impronta en sus historias, ¿no? Totalmente diferente, unos tiran por las hostias, el gore, la acción y el desenfreno, y Paco siempre tira dardos al corazón, podríamos decirlo, ¿no? Son historias siempre pues muy de sentimientos, historias personales, historias que tocan la patata, por decirlo de alguna manera, de superación, de encontrarse con uno mismo, en los que los sentimientos son una parte importantísima e innegable de la historia. Y En Camino no se sale de esta línea. Sí que creo que para En Camino hay dos tipos de lectores, los que han hecho el Camino de Santiago y los que no hemos hecho el Camino de Santiago. Por eso yo en cierta manera quizás no lo voy a disfrutar tanto como creo que lo puede disfrutar la gente que sí que ha hecho el Camino de Santiago, porque sobre todo van a llegar, como siempre hablamos de los niveles de lectura, van a llegar a ese entendimiento que quizás a mí me va a faltar al no haber experimentado, al no haber sentido el Camino de Santiago como bueno, pues para no haber participado, ¿no? Más allá de ese dos niveles de lectura, me parece que es un tebeo súper disfrutable, es un tebeo que se lee del tirón, un tebeo muy entretenido y sobre todo un tebeo que habla pues de personas, de sentimientos, de crecimiento y de ese difícil camino, que al final es la metáfora del Camino de Santiago, que es el camino de conocerse a uno mismo, comprenderse a uno mismo, aceptarse a uno mismo y a partir de esos cimientos y de esas bases trazar de verdad y para bien un camino de crecimiento y de vida al fin y al cabo, ¿no? En el que además creo que también, no sé si es una idea que quiere transmitir Paco, pero sí que es una idea que yo porque me refleja un poquito más, creo que habla de que muchas veces no es necesario, no tenemos que depender de una relación, no tenemos que depender de otra persona a nuestro lado para encontrar ese camino, para encontrarnos a nosotros mismos y para llegar a ese estado de solidez emocional que nos permite ser mejores personas al final. Un cómic, como os digo, muy, muy recomendable. Bueno, voy a dejar este para el siguiente. Stillwater, el primero, en primer tomo, colección de Chip Zdarsky, Ramón K. Pérez y Mike Spicer. No sé, yo con Chip Zdarsky es otro de esos guionistas de la nueva hornada que todo el mundo pone como el descubrimiento de la pólvora, y yo las cosas que leo de él, pues
pues bueno, pues sí, y ya está. Y este Stillwater pues está un poco en esa línea. Creo que el comienzo es muy lento, va muy despacito, o sea, va cebando mucho la maquinaria para ir desarrollando la historia, una idea que puede ser interesante, que es un pueblo en el que la gente no se muere, en el que todos son inmortales, pero si sales del pueblo te mueres. Es decir, la inmortalidad está circunscrita a lo que es el pueblo en sí, a lo que es el municipio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con un arte que eso sí me parece muy apreciable de Ramón Pérez, que ya lleva tiempo demostrando que es un gran dibujante y en ese sentido el arte sí que me parece muy interesante, pero como os digo, una historia que avanza muy despacito y que sí que pongo en valor que al final te deja en ese punto en el que te apetece seguir leyendo, ¿no? Bueno, al final pues de lo que se trata, ¿no? De que cuando acabes el primer tomo digas, joder, ya me ha vendido el segundo, porque sí que me apetece continuar. Crítica, la edición de CC está bien, tapadura, la crítica es la de siempre, que además sigo sin comprender muy bien cuál es el criterio para no incluir las portadas originales separando los capítulos originales cuando estamos hablando de recopilaciones de grapa. Es algo que no sé a qué criterio obedece y que no puedo comprender, porque para mí series como esta, pensadas en grapa, necesitan esa separación en la que el lector puede ver dónde se dividen los capítulos, ¿no? A mí eso me parece importante, como guionista incluso, porque me permite ver dónde el guionista pone ese corte, dónde mete el cliffhanger de verdad y me permite respirar, ¿no? También degustar ese cliffhanger y pasar una página en blanco que me permite pues generar esa pequeña expectación. Joder, si he hecho un cliffhanger le tengo que dar ese espacio para luego poder continuarlo, ¿no? Por ejemplo, en este recopilatorio las portadas, o sí que hay esa pausa entre capítulos, ¿no? Sí que dividimos los números de la serie americana, los dividimos con las portadas correspondientes, ¿no? Y creo que en ese sentido es lo que hay que hacer. Me parece que eso es, pues, ponemos la portada, número 2 y avanzamos, ¿no? Bueno, el Green Lantern de Grant Morrison y Liam Sharp. Los que visteis creo que fue la última microreña hablando de Klaus diciendo, hostia, este no es mi Grant Morrison, es súper normal. Bueno, pues el Green Lantern, Grant Morrison, se ha fumado el porro, se ha comido el tripi, se ha chupado el sapo y se ha comido la bola de peyote. Y aquí sí, Grant Morrison desatado, aprovechando toda la cosmogonía extraterrestre, alienígenas, planetas, Green Lantern, pues la flipada continua. Grant Morrison vomitando ideas sin ningún tipo de control, inventándose nombres cada 3 palabras y siendo, al fin y al cabo, lo que todos le pedimos, yo creo, los fans de Grant Morrison le pedimos a Grant Morrison, ¿no? Que es que se flipe. Valorar la etapa solo con el primer tomo me parece que no es adecuado, pero para mí apunta a lo que yo muchas veces le pido a Grant Morrison. Yo soy un fan del Grant Morrison intermedio, podríamos decir. Creo que mi extremo está en Los Invisibles, que me parece que ya es too much, te has pasado. Se te ha ido la mano con el ácido y se te ha ido del todo. Pero sí que me gusta el Grant Morrison excesivo, el Grant Morrison de ideas flipadísimas, el Grant Morrison que no para de vomitar conceptos, como os decía antes. Y aquí va acompañado de un Liam Sharp, que es un dibujante que a mí siempre estoy en esa frontera de me mola y no me mola, tiene ese punto entre Simon Bisley, Ariel Olivetti, esta mezcla así extraña, pero creo que contra todo pronóstico no funciona mal y le va bien al desparrame visual que pretende generar Morrison con sus ideas, ¿no? No sé si es el dibujante perfecto, tengo la sensación de que no, de que hay otros dibujantes que le sientan bien a Morrison, pero creo que se adapta en la medida de lo posible y teniendo en cuenta su estilo se adapta bastante bien a lo que está planteando Grant Morrison. Aquí la edición sí que creo que es impecable en el sentido de que su tapadura, su papel, esta separación por capítulos, aquí creo que no hay ningún pero que ponerle a ECC, por decirle el precio, 20 pavos. Pues sí, la verdad, los cómics no son baratos. Pero bueno, es que los cómics no son baratos. Y eso es algo que tenemos que empezar a interiorizar. No son baratos y van a ser mucho menos baratos durante todo este año. Así que ir preparándoos porque aún van a ser mucho menos baratos. Sigo.
Tenía dos integrales, el último de AIDP y el primero de Ape Sapien, y voy con el primero de Ape Sapien. Soy muy fan del universo Hellboy, creo que todo el mundo lo conoce, o sea, llevo tatuado el brazo, la mano derecha del destino por algo. Me gusta mucho Hellboy, me gusta mucho el universo creado por Mignola, me gusta mucho todo lo que se genera alrededor. AIDP me parece una serie sublime, que está por encima de Hellboy, lo he dicho un millón de veces y no me cansaré de repetirlo. Pero este Ape Sapien me ha dejado bastante frío, siento decirlo. No por el arte, que los hermanos Fiumara hacen una labor espectacular y visualmente me parece increíble, pero sí que me ha dejado bastante frío en lo que se cuenta y en la historia en sí. Tengo la sensación de que es un más de lo mismo, un vamos a explotar él, un... no sé, dónde quieres ir a parar, y creo que no me importa demasiado. Tengo el segundo tomo de los integrales, que habrá que ver por dónde avanza, pero no lo sé, mucho tiene que mejorar para que no acabe en Wallapop, porque ya os digo que me ha dejado como que leyendo a IDP no necesito leerme el tomo de Ape Sapien. Es esa sensación que yo tengo, ¿no? Deberías complementarme a IDP, pero no veo necesario lo que me estás contando en Ape Sapien, por lo menos en este primer volumen. La edición, como siempre, impecable por parte de Norma. Estos tomos que, bueno, la misma línea que IDP y Hellboy, uno negro, otro verde, este gris, una cantidad de extras de flipar, además extras muy chulos, con bocetos, portadas, ilustraciones, es decir, en ese sentido la edición me parece impecable. Pero el TVO en sí, pues... no le veo yo la chicha necesaria para resultar totalmente imprescindible. Una rápida, porque creo que es rápida, Las Cinco Tierras. Si habéis visto Microreñas y me habéis oído hablar de este cómic, creo que no voy a cambiar absolutamente nada. No os voy a enseñar mucho por no haceros spoiler, porque el momento sensación Juego de Tronos es total. Cuando digo total es total, aquí tenéis a los personajes, un tebeo de conspiraciones, de poder, del rey, de cómo unos y otros luchan por establecer y ganar su lugar en el reino. El único que no comprendo y lo único que no entiendo es la elección de los furros como protagonistas, y voy a insistir una vez más. O sea, hay personajes, o sea, estos personajes aquí que parece que les han puesto la peluca de Carmen de Mairena, a mí me sacan totalmente de la historia, ¿no? El tigre, o sea, que parece la Veneno con ese pelucón, pues es que me descoloca, ¿no? O sea, el mono Princesa Leia es una sensación súper rara, siendo que hay otros personajes que no llevan esos pelucones, ¿no? Que no los necesitan. Evidentemente hay que intentar distinguir. A mí es lo único que no me convence. La elección de los animales, por mucho que sean, no, es que así creamos diferentes clases, coño, les pones otro nombre, usas razas de ser humano, quiero decir, unos pueden ser nórdicos, otros pueden ser africanos, otros pueden ser asiáticos, otros pueden ser romaníes, quiero decir, tienes una amplitud y una variedad de razas y de características dentro de la propia humanidad que te habría dado un contenido, yo creo que ya te digo que a mí por lo menos no me sacaría de la historia. Más allá de eso, me parece que es una serie muy interesante, que el guión está súper bien, que lo que cuenta funciona como un tiro y que además entronca, como os digo, con esta tradición de Juego de Tronos, de complots, de sorpresas, de giros, en ese sentido me parece que es indiscutible. Bueno, otro más, ya solo quedan dos. Este Inhumano de Bajram Manguin y Rochebrun, cómic franco-belga. Ya veis que he leído mucho franco-belga últimamente. Ciencia ficción. Un cómic, bueno, que está un poco en la frontera entre el bueno vale y el... Bueno, pues tampoco era para tanto. Navega allí, en ese término medio, como os digo, de gráficamente interesante, dentro de la tradición, como ya podéis ver, franco-belga, cómo funcionan las páginas, la historia no está mal, pero es una sensación de ya he estado ahí, ya he hecho eso, de sí y no a la vez, de mola,
pero podría molar más. No sé, es una sensación extraña. Una historia que funciona, ya os digo que te lo lees y te entretiene, en ese sentido no hay ningún pero que ponerle. Y que gráficamente, pues también funciona de maravilla, ¿no? Pero bueno, le falta un poquito ese otro escalón para decir, me ha volado la cabeza. Tampoco es que le podamos pedir a todos los cómics que leemos que nos dejen con el culo rotísimo, ¿no? Yo creo que tampoco tenemos que pretender eso. Así que si lo que buscamos es entretenimiento y lo que buscamos es diversión sin mayor preocupación, por decirlo de alguna manera, creo que Inhumano cumple bien. Si estamos buscando algo que nos cambie la vida, pues no. Por otra parte, creo que este Siegfried sí que entra un poquito más en una categoría superior, ¿no? Me lo habían recomendado. Por una parte me lo habían recomendado y por otra me habían dicho que no, ¿eh? Pero esto ya os digo, como hemos visto en Tokyo Revengers, pasa con todo. Pero bueno, me ha sorprendido porque me lo esperaba, gráficamente me lo esperaba de otra manera, ¿no? No me preguntéis cuál, pero no me lo esperaba tan así. Y en ese sentido me parece que gráficamente es espectacular y la historia me ha gustado cómo evoluciona. Precisamente me habían hablado que era la historia lo que no les acababa de cuadrar. Quizás sí que es cierto que lo gráfico a veces te ciega o te obnubila, pero hay un desarrollo que me gusta, ¿no? Y cómo el héroe se enfrenta y cómo se representa toda la tradición de esta mitología, bueno, del anillo de los Nibelungos, ya sabéis, de cómo funciona. Y ya os digo que gráficamente me parece una puta maravilla. Tiene páginas que son una pasada. Y que molan muchísimo, ¿no? Bueno, se sale un poquito, hostia, un intento de diagonal allí, que es como, ay Dios mío, pero no la inclines mucho, no vaya a ser que te quiten el carnet de franco-belga y la jodamos. Pero a pesar de eso, y a pesar de que, como ya veis, las páginas obedecen a un esquema muy particular, pero creo que gráficamente hay páginas bellísimas. El dibujo de Alex Alice me parece una maravilla. Y un TVO que está muy bien, que me ha gustado, que no me lo compré en su momento, pues vaya usted a saber por qué, pero que me ha parecido que merece mucho la pena. Una edición integral impecable de Normal. Tochal, eso sí, cataclascas, ya sabéis, todo aquí, la pegatinita. La pegatinita me intriga, ¿no? Porque es como lo de las segundas ediciones con pegatina es, oye, imprimo 2000, vendo 1000 y los segundos que ya los tengo impresos les pongo la pegatina de segunda edición y quedo como Dios. Pero bueno, esto ya son manías mías. Bueno, ya está. No sé cuántos minutos llevo porque ya no trabajo con cronómetro, ya son 10 cómics a lo que dé, espero no haberme pasado mucho. Nos vemos la semana que viene, supongo que haré 2, como os digo, porque ahí sigo teniendo pendientes, pero bueno, le he pegado un arreón bastante importante a las novedades. Nos vemos en la siguiente, no sé si será el viernes, el sábado, el martes, Kilosa, esto no a modo de YouTube es aventura. Pero gracias por estar allí y hasta la semana que viene, eso seguro, porque hoy es sábado y ya no voy a grabar más. Chao, chao.